Bueno, bienvenidos al seminario número 4 de Anatomía y Fisiología. Este es el último seminario que vamos a tener de la unidad 1 y el tema a tratar es la célula. Bien, los temas que vamos a desarrollar son, primero vamos a hablar de las generalidades de la célula, vamos después a describir los elementos propios de la célula vegetal, luego vamos a hacer hincapié en los elementos propios de la célula animal. Y luego vamos a ver cuáles son los elementos comunes entre ambos tipos celulares. Bien, con respecto a las generalidades, nos vamos a remontar al tema, a lo que habíamos visto en el primer seminario, donde habíamos definido la célula como la unidad mínima funcional. Bien, independientemente del organismo del cual estamos hablando, es decir, un animal o una planta, las células de ambos organismos van a responder a un patrón general con cuatro estructuras fundamentales, que son la membrana plasmática, el citoplasma, el núcleo y el conjunto de organelas. ¿Sí? Acá les puse el esquema tanto de la célula vegetal, que es la que vemos a la izquierda, como de la célula animal, que es la que vemos a la derecha, que se encuentra en la guía. Les puse este mismo esquema para para que no se hagan lío si les ponen otro esquema, si tengan que, cuando vayan a la guía, tengan que relacionar todo lo que habíamos visto en la clase, habiendo trabajado con otro esquema. Pero sí quisiera entonces aclarar que acá hay un pequeño error, ¿sí? Que es lo que le puse en esta cruz roja. La célula vegetal carece de lisosomas, ¿sí? Así que esto es un error que tiene este esquema que usaron e incorporaron en la guía. Igual ahora lo vamos a ir viendo. Pero bueno, a gran escala, como les dije, ¿sí? Son células, una vegetal y el otro animal, que tienen entonces un patrón general, ¿sí? Vemos cosas como bien diferentes, como por ejemplo en la célula vegetal le vemos como esta megapiletita, ¿sí? Que si vemos la referencia se denomina vacuola, que acá no se encuentra, ¿sí? Eso es lo que podemos ver haciendo un escaneo de de esta foto. Otra cosa que también podemos ver es que tienen estas organelas como extrañas, la célula vegetal, que no las tiene la célula animal, que son justamente los cloroplastos. Otra cosa que también podemos ver es que acá como tenemos un apartado como si se abriera la célula, ¿sí? Como si tuviera una doble capa que no lo vemos acá. Bueno, todo esto es lo que vamos a ir viendo. Pero en general, la mayoría de las estructuras son comunes, o sea, tenemos un núcleo, tenemos organelas que se repiten, como estas, ¿sí? Como estas otras celestitas, ¿tá? Entonces eso es lo que vamos a ir punto por punto. Entonces vamos a ir a los elementos propios de una célula vegetal. Las células vegetales componen las plantas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos elementos que la van a diferenciar de una célula animal? Bien, vamos a tener marcado acá en amarillo la pared celular, que es justamente una de las cosas que les había adelantado, ¿sí? Esta cobertura que cubre la membrana plasmática, que es la que se encuentra en amarillo. Después tenemos la vacuola, que es esta piletita de agua que les dije que carecía la célula animal. Y tenemos los cloroplastos, que eran estas estructuras que también la diferenciaban de una célula animal. Ahora vamos a ir viendo una por una. Entonces, primero vamos a hablar de la pared celular. Como les dije, viendo simplemente esta fotografía, vamos a ver que cubre la membrana plasmática. Y es justamente, es la membrana por fuera de la membrana plasmática. La membrana plasmática es la amarillita. Contiene celulosa, ¿sí? Que le confiere propiedades mecánicas y de rigidez. Entonces esto es importante, la celulosa es un polímero de hidratos de carbono, de glucosa específicamente, ¿sí? Que le van a dar entonces una propiedad mecánica dándole resistencia a la planta, ¿sí?
Entonces todas sus células tienen esa cobertura que le da esa resistencia, esa rigidez. Después tenemos la vacuola, que era esta piletita que les hice notar, que justamente es un compartimiento donde se acumula agua, ¿sí? Entonces esto es importante, la célula entonces tiene como su propio reservorio de agua, a diferencia de la célula animal. Es decir, que la célula animal la tiene que incorporar desde el exterior, ¿sí? No tiene una reserva. Toma el agua del exterior. Por eso que es tan importante em, o sea, el agua que llega a través, por ejemplo, en el animal, a través de los vasos sanguíneos, ¿sí? Esa agua que está llegando es la que va a ser tomada por las células de los tejidos. Y luego tenemos el cloroplasto. El cloroplasto es uno de los componentes, un tipo de plasto, si hay 4 tipos. Yo acá en la guía tienen descrito los 4 tipos, yo les describí en la diapositiva solamente los 2 tipos más importantes, o los que a mí me interesa que ustedes se lleven, ¿sí? Pero en la guía están los 4. Este, y los cloroplastos son los que contienen la clorofila, ¿sí? Que es este pigmento verde que le da el color característico a una planta. Y en ellas y en estas organelas se va a dar la fotosíntesis. Es decir, la formación de glucosa a partir de sustancias inorgánicas. Es decir, vamos a generar glucosa, que es lo que le va a servir a la planta como fuente de energía. Esto es muy importante, ¿sí? Entonces, en los cloroplastos se da la fotosíntesis, que es justamente la formación de glucosa a partir de sustancias inorgánicas. Esto es muy importante que les quede claro. Otro tipo de plastos son los amiloplastos, que en ellos se va a acumular algo que habíamos ya descrito en seminarios anteriores, que es el almidón, ¿sí? Entonces tenemos los cloroplastos, que es donde yo genero estas moléculas de glucosa, y los amiloplastos es donde yo voy acumulando estas moléculas de glucosa que se van a ir uniendo entre sí, formando estas cadenas que van a formar el almidón. ¿Se acuerdan que el almidón era la reserva energética de las células vegetales? Y era un polímero formado por monómeros de glucosa unidas en cadena, ¿sí? Entonces todo tiene sentido. Un plasto genera la glucosa y el otro me va acumulando en forma de almidón a esa glucosa para que la célula tenga su reserva energética. Bien, ahora ya pasamos al otro tipo celular, ¿sí? Que es la célula animal. Y la célula animal, a diferencia de la célula vegetal, tiene estas 2 estructuras, que es lisosoma, ahora sí, fíjense que en la célula vegetal no lo teníamos, y los centríolos, ¿sí? Los lisosomas los marqué en color violeta y los centríolos en color rojo. Los centríolos, ¿sí? Que son estas estructuras que se encuentran en el citoplasma, están formados por estructuras que participan de la división celular. Es decir, solamente las voy a visualizar, solamente van a estar formados en la célula cuando la célula se está por dividir, ¿sí? A partir de ellos se va a dar la formación de ciertas proteínas que van a permitir la división de la célula. ¿Qué pasa con los lisosomas? Los lisosomas, ¿sí? Que son estas pelotitas en color naranja, son como bolsas, ¿sí? Que están llenas de enzimas. ¿Se acuerdan cuando vimos el concepto de enzimas? Bueno, eso lo vimos en los seminarios anteriores, a través de las cuales se digiere todo lo que se desea eliminar y la célula haya producido, ya sean desechos, o haya fagocitado, otro concepto que vimos en clases anteriores. Si no vieron clases anteriores, vayan primero para ahí, o si quieren repasar, vayan a las diapositivas o a la guía, que esto está explicado, así no se pierden la idea.
Entonces, podríamos decir que los lisosomas serían como si fueran em, como si fuera la bolsa de basura, por ejemplo, de la célula. Es decir, todo lo que son sus desechos o esas cosas que se incorporó por fagocitosis desde el exterior, que no necesite o que quiera eliminar porque puede resultar tóxico, por ejemplo, para la célula, lo mete en estas bolsas. ¿Sí? Y ahí las enzimas, ¿sí? Que son estas proteínas con actividad catalítica, van a romper estos elementos que fueron incorporados a los lisosomas para degradarlos, eliminarlos, ¿sí? Y que la célula no los siga teniendo y pueda dañarla, ¿sí? Bien, ahora ya vimos los elementos propios de la célula, los elementos propios de la célula animal, propios de la célula vegetal. Ahora vamos a ver qué tienen en común estas dos tipos de células. Y fíjense, tienen todo esto en común, es todo ese patrón que van a tener independientemente del origen del organismo. Entonces yo acá, fíjense, les marqué. En amarillo, o sea, es de un lado al otro, o sea, ambas tipos celulares le marqué los mismos colores para que puedan tener algo más visual. Entonces en amarillo tengo el núcleo, ¿sí? El núcleo de un lado, el núcleo del otro. Los ribosomas en verde, ¿sí? Mitocondrias con un verde más opaco. En rosa les marqué el citoplasma. En violeta, perdón, les marqué la membrana plasmática, el retículo endoplásmico liso en celeste, el aparato de Golgi en rojo y en naranja el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, estos son todos los elementos que tienen en común. Vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, primero arrancamos por el citoplasma, que en sí no es una organela, ¿sí? Es justamente donde se encuentra inmerso el núcleo y las organelas. Está formado por agua, sales, azúcares y proteínas. Y a su vez está formado por unas laminillas de proteína que forman lo que se denomina el esqueleto celular. Y es por eso que a esto se denomina citoesqueleto. Entonces, el citoplasma donde están metidas todas las organelas y el núcleo. No es una organela per se. Y está formado por este esqueleto celular. Entonces, como dijimos, el citoesqueleto va a estar formado por proteínas. Existen tres tipos de laminillas que van a formar este citoesqueleto. Y acá las vemos, ¿sí? Tenemos los microtúbulos, que son estos que vemos a la derecha de la imagen, los filamentos intermedios, que son los que están en el medio, y los microfilamentos, que son los que están en la izquierda. Los microtúbulos, justamente, si vemos la palabra, dice la palabra túbulo. Entonces, ya me imagino que es como un tubo, y un tubo de agua, por ejemplo, está hueco en el medio. Entonces, van a responder a esa estructura. Entonces, están formados por una proteína llamada tubulina, ¿sí? Acá está dibujada ahí abajo en la foto. Y forman filamentos huecos, por eso hablamos de que se denominan tubos. Y están polarizados. Polarizado significa que en un extremo se forman, en el otro extremo se hidrolizan, ¿sí? O sea, se están formando de un lado y del otro lado se están desestructurando. ¿Cuál es su función? Movilizar, ¿sí? Movilizar organelas dentro de la célula. Estos tubos, como hicimos la referencia a a tubos de agua, el tubo de agua lleva el agua de un lado al otro. Bueno, lo mismo los microtúbulos. Llevan organelas, ¿sí? Las organelas son movilizadas a través de esta estructura que forma parte del esqueleto celular que está en el citoplasma. Bien, vamos a pasar al del medio, los filamentos intermedios. Si yo ya lo veo acá, parece un cable, ¿sí? Un cable formado por tres cables, o sea, tres subcables. Entonces, justamente está formado por tripletes. Triplete significa tres. Uno es el amarillo, otro es el verde y otro es el violeta. Y lo que proveen es fuerza mecánica, ¿sí? Es decir,
tiene un aspecto de cuerda, ¿sí? De esas cuerdas que se usan, por ejemplo, para los barcos. Bueno, es eso. Lo que le van a dar es esa fuerza mecánica a la célula, ¿sí? Una especie de lo que pasaba con la pared celular de las células vegetales, que la fuerza mecánica se la daba a la pared celular. Bueno, acá las células no desde el exterior, sino en el medio, se las da los filamentos intermedios. Y luego tenemos los microfilamentos, que están compuestos, y miren esto, por proteínas contráctiles. Las proteínas contráctiles son la actina y la miosina y, tiene lógica, son importantes en células musculares. ¿Está? Entonces, la- las células musculares van a tener un citoesqueleto con muchos microfilamentos. ¿Por qué? Porque las células del músculo se van a contraer y relajar constantemente. Entonces necesito, y de manera coordinada, entonces necesito un citoesqueleto muy rico en microfilamentos, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de una célula que esté participando en un tejido que tenga que tener mucha fuerza mecánica, ¿sí? Por ejemplo, el del esófago que tiene que deglutir, ¿sí? Entonces, esas células van a estar más ricas en filamentos intermedios. ¿Tá? ¿Por qué? Porque están todo el tiempo en contacto con un bolo alimenticio, o sea, necesitan todo el tiempo estar haciendo fuerza hacia abajo, ¿sí? Para llevar el alimento de la boca al estómago. Esto igual lo vamos a ver cuando veamos este aparato digestivo próximamente. Bien, entonces esa es la idea de ir pensándolo. O sea, yo les presento todo, pero a la hora que yo estoy estudiando un tejido, tengo que pensar, bueno, este tejido ¿qué tiene que hacer? Contraerse y relajarse más que nada. ¿Por qué? Porque es el músculo. Bueno, ¿y cómo están estas células? ¿Tienen alguna característica en particular? ¿Son iguales a las células de otro tejido? No, tienen este tipo de estructuras más o menos desarrolladas según la función que estén cumpliendo. Bien, pasemos entonces a otro elemento común, que es el retículo endoplásmico rugoso. Si capaz estuvieron atentos a cuando hice la mención entre los elementos comunes entre ambos tipos, dije que había un retículo endoplásmico rugoso y uno liso. Bueno, son ambos dos retículos endoplásmicos, pero uno se diferencia del otro. ¿Por qué? El retículo endoplásmico rugoso, y esto grábenselo, posee ribosomas. ¿Se acuerdan cuando vimos ribosomas? Lo vimos cuando vimos ácidos nucleicos, ¿sí? Yo dije en una de las últimas diapositivas del seminario, había dicho que existían estas estructuras que estaban formadas por ARN ribosomal, que también se acoplaban al ARN mensajero y al ARN de transferencia para la formación de proteínas. Bueno, estos ribosomas pueden estar libres en el citoplasma, pero también están formando parte del retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? Entonces, el retículo endoplásmico rugoso, ribosomas. ¿Sí? R con R. Bien, ¿qué función tienen? Cae de maduro, acabo de decir que los ribosomas son estructuras que participan de la formación de proteínas. Entonces, el retículo endoplásmico rugoso sintetiza proteínas, ¿sí? Participa de la síntesis de proteínas. También, ¿qué más hace? Mantiene gradientes iónicos y eléctricos. ¿Se acuerdan cuando vimos membrana? Bueno, ahí hablamos de los gradientes iónicos y eléctricos. Y el retículo endoplásmico rugoso tiene un aporte para la mantención de estos gradientes. También mantiene la fluidez de la membrana a través de la síntesis o de colesterol y provee también un sostén mecánico. Bueno, ya expliqué el retículo endoplásmico rugoso, ahora voy a explicar el liso. ¿El liso tiene ribosomas? No, ¿sí? ¿Por qué? Porque por eso es liso. Bien, son sacos aplanados lisos, no poseen ribosomas. Entonces no van a participar de la síntesis de proteínas.
pero sí de la síntesis de lípidos, sí de la síntesis de hormonas, sí de la síntesis de glucógeno. ¿Se acuerdan de lo que era el glucógeno? Lo vimos. Era la reserva energética de las células animales y para detoxificar. Entonces, si ustedes observan, ¿sí?, la ubicación del retículo endoplásmico rugoso y la ubicación del retículo endoplásmico liso, igual acá tengo una diapositiva que lo ejemplifica más. Acá vamos a tener entonces el núcleo rodeado del retículo endoplásmico rugoso y por detrás está el liso. Entonces, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué les parecen? ¿Que es casualidad que el retículo endoplásmico rugoso esté pegado al núcleo? Bueno, no es casualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dijimos, el retículo endoplásmico rugoso participa de la síntesis de proteínas. Dijimos que se acopla al ARN mensajero. ¿Y de dónde salió ese ARN mensajero? Del núcleo. Entonces la naturaleza es estratega. No va a poner el retículo endoplásmico rugoso a 3 kilómetros del núcleo para que el ARN mensajero recorra una distancia y tenga la posibilidad de romperse, la posibilidad de ser hidrolizado, ¿sí? Lo tiene al toque, es decir, sale del núcleo, se mete en el retículo endoplásmico rugoso. O sea, no hay instancia intermedia. Entonces, estratégicamente se desarrolla estructuralmente algo eficiente, ¿sí? Entonces, esa es la idea, que ustedes vayan incorporando esto, ¿sí? Que si sabemos que en el núcleo se da la transcripción de ADN a ARN mensajero, y ese ARN mensajero tiene que llegar a los ribosomas que están en el retículo endoplásmico rugoso. La idea es que la naturaleza sabia lo puso cerca para que para que salga del núcleo y se meta directamente a esta organela para dar lugar a la formación de proteínas, ¿sí? Muy bien. Pasemos a la otra estructura, que es el aparato de Golgi. Está en rojo. Bueno, el aparato de Golgi está formado por estos dictiosomas, ¿sí?, que son pilas de cisternas aplanadas. Quiere decir que son como si fuera un fuelle, ¿sí? Son membranas aplanadas. Estas membranas aplanadas están polarizadas, es decir, ¿qué significa esto? Que no es lo mismo una cara que la otra. No es lo mismo una cara de este fuelle que la otra cara. ¿Por qué? Porque por una va a entrar una cosa y por la otra va a salir otra cosa. Entonces, es por eso que tienen lo que se denomina una cara cis y una cara trans. La cara cis mira hacia el retículo endoplásmico y la cara trans mira hacia la membrana plasmática. Esto no es es otra estrategia de la naturaleza, ¿sí? No es casualidad que esto esté de esta manera. Justamente es la eficiencia la que llevó evolutivamente a que el aparato de Golgi tenga su cara cis hacia el retículo endoplásmico y su cara trans hacia la membrana plasmática. ¿Por qué? Existen vesículas, ¿sí?, con moléculas que van a estar en su interior, ¿sí?, como por ejemplo una proteína que se acaba de sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso, que van a ingresar al Golgi por su cara cis. En el Golgi se da el proceso de empaquetamiento. Por ejemplo, le pongo una cadenita de hidratos de carbono, como se acuerdan, vimos en el seminario de membrana plasmática, donde ciertas proteínas tenían una banderita, tenían una cadenita chiquitita de hidratos de carbono. Bueno, esa banderita se coloca en esta organela. Entonces, la proteína se sintetizó en el retículo endoplásmico rugoso, se mete en una vesícula. Esa vesícula impacta contra la cara cis del Golgi e ingresa a esta organela y en esta organela se le coloca esa banderita, esa cadenita de hidratos de carbono y luego sale también dentro de una vesícula por la cara trans hacia la membrana. Y acá puede pasar
muchas cosas. Puede que que esta proteína con esa banderita se quede formando parte de la membrana, como lo vimos, ¿sí? Se quede como una proteína integral de membrana glicosilada, como una glucoproteína, o puede que también salga hacia el exterior y se vaya a hacer a dar un mensaje a otro tejido, a otra célula o lo que sea. Depende cuál sea su destino. Bien, entonces acá es más o menos lo que estuve ejemplificando, ¿sí? Tenemos el retículo endoplásmico, en este caso rugoso, ¿sí? Los puntitos negros son em, los ribosomas, sale, ¿sí? En forma adentro de la vesícula está la proteína, se incorpora, ¿sí? Acá a la cara cis del Golgi, va pasando por este fuelle, dictiosomas, que son estas pilas aplanadas, y sale, ¿sí? Por su cara trans, como otra vesícula, o sea, la proteína sufrió una modificación, un empaquetamiento, y puede ir hacia la membrana plasmática, ¿sí? Y ser la glicoproteína, o, por ejemplo, puede tratarse de una hormona que salga y vaya a ser blanco en un órgano, por ejemplo. Vamos a tener una unidad específica de sistema endocrino, donde vamos a ver muchas hormonas, ¿sí? Bien, después tenemos la mitocondria. La mitocondria también, un elemento común entre ambos tipos celulares, ¿sí? Está acá, fíjense que esta célula que está ejemplificada tiene tres. Bien, la mitocondria está compuesta por una membrana externa y una membrana interna que está encrestada, que forma crestas. Después en la diapositiva que sigue les voy a mostrar qué significa esto. Y miren qué curioso. Es una organela que tiene su propio ADN, ¿sí? ¿Se acuerdan dónde también había ADN? En el núcleo de la célula. Bueno, la mitocondria es una organela que tiene su propio ADN y enzimas que participan del metabolismo celular. ¿Sí? ¿Se acuerdan del seminario de metabolismo? Bien, esto evolutivamente nos habla de que la célula animal y vegetal, porque esto es un elemento común, en algún momento ancestralmente, eh, la célula ancestral de todas estas células que hoy forman parte de los distintos organismos, fagocitaron otra célula, ¿sí? Es por eso que esta organela tiene un ADN, em, como por ejemplo puede ser una bacteria. Y vieron que ambos dos tenían una ventaja evolutiva, es decir, uno obtenía cosas del otro que no podía producir y viceversa. Entonces es por eso que generaron esta simbiosis, ¿sí? Es por eso que se dice que es una teoría evolutiva. Em, y tenemos la casualidad de que las mitocondrias, ¿sí? Es por eso que tienen su propio ADN. Bien, lo que les dije entonces es que participan del metabolismo celular. ¿De qué manera? Bueno, adentro de esta organela vamos a tener las enzimas de los últimos pasos de la glucólisis. En estos pasos son claves. ¿Por qué? Porque es donde yo voy a obtener la mayor cantidad de mi moneda energética, la mayor cantidad de ATP. Entonces, tiene una función crucial para obtener la energía química que la célula va a requerir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede de esta organela, más allá de la anécdota evolutiva que les comenté? Esta organela está encrestada, tiene ADN y participa del metabolismo celular. ¿Por qué? Porque están los últimos pasos de la glucólisis, que son donde obtengo la mayor cantidad de ATP. Eso es lo más importante que ustedes se tienen que llevar de esta organela. Fíjense, acá les puse la misma foto que tienen en la guía. Fíjense estas como entradas que tiene de la membrana interna, que es a lo que se denominan crestas. Fíjense que está el ADN en color violeta. Y tiene también ribosomas, bueno, tiene un montón de otras cosas, ¿sí? Pero lo más importante
es que tiene las enzimas necesarias para los últimos pasos de la glucólisis. Bien, después tenemos el núcleo, ¿sí? El núcleo, si ustedes se fijan, acá en la gráfica se hace como una distinción entre poro nuclear, membrana nuclear, nucleolo, y todo esto son las estructuras que forman el núcleo. Bueno, ya habíamos empezado a hablar un poco. Una de las cosas que dijimos es que el núcleo contiene ADN, justamente su función es almacenar el ADN y controlar, así es como un centro de cómputo, ¿sí? Controla todo lo que pasa, todo el funcionamiento celular, activando e inhibiendo la expresión de genes que están dentro del ADN. Entonces, posee una membrana nuclear con poros que permiten el tránsito del núcleo al citoplasma. Así, estos poros son como ventanas que son por los que van a salir y entrar las cosas que tengan que salir y entrar al núcleo. Entonces, por ejemplo, si tiene que salir el ARN mensajero que sinteticé luego de una transcripción, va a salir por estos poros. Dentro del mismo está el nucleolo, em, que contiene ARN y es donde se sintetizan los ribosomas. Bien, ya que estamos hablando de ribosomas, me gustaría hacer también este apartado. Si los ribosomas, como les dije, estaban en ambos tipos celulares, su función es participar de la síntesis de proteínas, esto ya lo hablamos. Están formados, esto sí es nuevo, están formados por una subunidad mayor y una menor. Pueden estar libres, esto también ya se los había adelantado, pueden estar libres en el citoplasma, en la membrana del retículo endoplásmico rugoso o en la membrana del núcleo. Acá se los presento, si esto entonces es la rosa o la roja es la subunidad mayor, la de abajo es la subunidad menor. Acá fíjense que está el ARN mensajero, acá está el ARN de transferencia y esta es la proteína naciente. En la subunidad mayor, perdón, en la subunidad menor es donde también se encuentra el ARN ribosomal que forma parte de la subunidad menor. Bueno, cualquier duda ya saben cómo comunicarme a través de las vías de comunicación que ya hemos establecido. Y como les dije, el cuadernillo de anatomía y fisiología de este año en la unidad 1 es donde pueden obtener toda la información que a partir de la cual hice este seminario, ¿sí? Cualquier duda, me consultan.